Bienvenidos al programa Unisofi. Nos acompaña, como cada semana, la doctora Samantha Gabriela López Guardiola. Y pues estamos platicando sobre el sistema jurídico de los Estados Unidos de América. Van a ser varias pláticas. Y pues antes que nada, pues si les gusta, suscríbanse, pueden hacer las preguntas del mismo canal. Y la doctora, estimo que con mucho gusto lo puede responder, o también podemos ampliar algunas otras cuestiones en subsecuentes programas. En esta ocasión vamos a continuar con esta plática. Ahora, en relación al sistema jurídico federal de los Estados Unidos de América, ¿cómo se dice que los jueces y cuál es la estructura de este poder? O al revés, tal vez primero la estructura y luego cómo se eligen. Como usted decida, doctora, y sea bienvenida. La escuchamos, muchas Muchísimas, gracias, muy amable. muchísimas gracias a usted, doctor, como siempre, por el espacio. Pues bueno, sean ustedes bienvenidos. Y bueno, me permito hacer una aclaración. Completamente distinto a cómo se maneja en México, que la justicia debe de ser gratuita, pronta y expedita. Bueno, cosa que estaría muy cuestionable, o que es muy cuestionable. eh, Me permito aclarar que en Estados Unidos la justicia no es gratuita. Lo cual quiere decir que cualquier promoción que se presenta, ya sea por abogados o por demandantes e incluso demandados, tiene que haber una cuota de por medio, lo cual, pues, permite al sistema, obviamente, más el presupuesto federal o estatal, el que este sistema jurídico funcione, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo está estructurado el sistema federal, judicial federal en los Estados Unidos? Bueno, está compuesto por 3 niveles de juzgados, que digamos que los juzgados de primera instancia son llamados juzgados de juicio o juzgados de circuito, ¿ok? Estos juzgados de circuito, pues bueno, están integrados por un juez y generalmente un jurado, ¿ok? Que van a escuchar y van a decidir sobre asuntos primigiamente civiles. Después tenemos el primer nivel de apelación, que es justamente los juzgados de circuito. Los juzgados de circuito, es importante mencionar que el juez es nombrado por, es electo y nombrado, es nombrado por el presidente, perdón, presidente del Ejecutivo Federal, y votado por sus pares, es decir, por otros jueces. Y el último nivel de apelación es la Corte Suprema. En Estados Unidos es la Corte Suprema, no la Suprema Corte, pero es el símil. ¿Okay? ¿Cómo está integrada la Suprema Corte? La Corte Suprema de los Estados Unidos está integrada por 9 miembros que casualmente la Constitución de Estados Unidos no refiere que tengan que ser, cuáles requisitos deben de cumplir para poder ser parte de la Corte Suprema. Sin embargo, todos son abogados y generalmente han sido maestros de derecho en diversas universidades. ¿Qué más sucede? Bueno, estos jueces, estos integrantes de la Corte Suprema son elegidos también por el presidente, nombrados por el presidente y tienen que ser ratificados por el Senado. Pueden desarrollarse o desempeñarse durante el resto de su vida siempre y cuando observen una buena conducta, y también pueden ser sujetos a lo que se llama acá en Estados Unidos impeachment, que sería, como en México, un juicio de Estado, es decir, para removerlos de su cargo por falta a la probidad, ¿no? A la moral, etcétera. Entonces, estos jueces pueden, como comento, desarrollar o desempeñar sus funciones de por vida, pero también pueden solicitar el retirarse del cargo previo
en el momento que ellos decidan hacerlo, ¿no? Es importante mencionar que los jueces de distrito son nombrados por 8 años, si es un término completo, o si es un medio término, son 4 años. Es también importante mencionar que la Corte Suprema, por supuesto, es, como comento, el último nivel de apelación federal. Luego, entonces, esta corte va a escuchar y decidir sobre asuntos que hayan sido escuchados o decididos en un juzgado de distrito y que se eleve esa decisión a una apelación, y la corte tendrá que decidir, igual que en México, si ejerce las funciones de atracción o no. Los juzgados federales tienen una jurisdicción limitada. ¿Y a qué me refiero que tiene una jurisdicción limitada? Únicamente están autorizados a conocer de asuntos que estén referidos en la Constitución o que tengan relación con algún tratado internacional. Y a eso se le llama jurisdicción originaria. Los asuntos de jurisdicción, cabe mencionar que los asuntos de jurisdicción estatal pueden ser desahogados en la jurisdicción federal siempre y cuando el demandante lo decida. Es decir, está en manos del demandante decidir si la apelación la quiere desahogada ante un tribunal federal o a un tribunal estatal. Pero hay que aclarar también que el demandado puede elegir que, si en el caso de que el demandante haya elegido la jurisdicción estatal para el desahogo de una apelación, el demandado puede solicitar que esa apelación se desahogue en el ámbito federal. Y los asuntos que se escuchan tendrán que ser, y que se desahogan, tendrán que ser de una cuantía mayor a $75,000. Y es importante mencionar que, por supuesto, como mencioné al principio, también ambas partes tendrán que hacer el pago de la apelación, que varía de acuerdo al estado en el que nos encontremos. Es de mencionar que abajo de la Suprema Corte de Justicia, perdón, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, existen 94 juzgados de circuito y 12 juzgados regionales de circuito. Entonces, es la Corte Suprema, 94 distritos judiciales, perdón, 94 distritos judiciales y 13 cortes de apelación, perdón, 13 cortes de apelación en todo el sistema de Estados Unidos. Entonces, estos 94 distritos judiciales van a tener a su vez 12 circuitos regionales, ¿ok? Y cada uno tendrá una corte de apelación en donde se van a poder decidir asuntos, ya sea que tengan que ver con la aplicación de la ley en ese estado en particular o a nivel federal. Generalmente estas cortes de apelación van a escuchar, en el ámbito federal, van a escuchar temas como temas de patente, relacionados con patentes, o temas relacionados con tratados internacionales, como había yo mencionado. Los juzgados de distrito, cabe mencionar, están integrados por un juez y generalmente por un jurado. El jurado puede ser electo por las partes. Si recordamos el caso de O.J. Simpson, cuando se estaba llevando a cabo, yo sé que es un caso bastante antiguo, añejo, pero cuando se estaba llevando a cabo la elección del jurado, pues, por supuesto, por haber sido un tema federal, perdón, un tema penal, no federal, perdón, tema penal, pues el posible responsable de los hechos tiene la oportunidad de elegir a quién va a integrar su jurado, que en este caso, si no mal recuerdo, fue integrado mayoritariamente por personas de color. Entonces, los
magistrados de circuito generalmente pueden auxiliar a los jueces de distrito en la integración de lo que son los juicios. Y ellos pueden escuchar y desahogar audiencias respecto de temas penales de delitos menores. ¿Ok? Es también importante mencionar que, por ejemplo, los casos cuyo fundamento sea la ley local puede ser desahogados también en el ámbito federal, ¿ok? Bajo el supuesto de la diversidad de jurisdicción. La controversia tiene que ser, como mencioné, de más de $75,000 y únicamente pueden ser casos civiles. Es también de mencionar que existe también una corte de bancarrota. Esas cortes de bancarrota son a nivel federal, no son del ámbito estatal. Y estas cortes de bancarrota también tienen su corte de apelación. ¿Ok? Entonces, va a existir una jurisdicción en todos los estados de Estados Unidos respecto del tema de la bancarrota, que es exclusivamente federal, y quién puede acudir a solicitar bancarrota, bueno, personas físicas, personas morales, y así como granjas y ranchos y todo esto, ¿no? Entonces, generalmente son asuntos en los que la persona que está solicitando la bancarrota, pues no pueda realizar los pagos, ¿no? A los que está obligado. Entonces, si es una persona individual, una persona física, va a solicitar una bancarrota en capítulo séptimo. Si es una persona física que tiene propiedades, por así decirlo, como una casa que la está pagando, tendrá que solicitar un capítulo treceavo. Y si es una empresa, como el caso de Aeroméxico, que solicitó en los tiempos del COVID, bueno, se fue a bancarrota aquí en Estados Unidos, se van a capítulo onceavo. Entonces, de esta manera son como se distribuyen o cómo se llevan a cabo, se desahogan los casos de bancarrota. En el siguiente video vamos a hablar, si les parece prudente, hablaremos de las cortes o el sistema, perdón, de justicia aquí en California, cómo está organizado, y hay que mencionar y aclarar que cada estado tiene su propia organización. California, al igual que Nueva York, por ejemplo, pues son estados con gran poder económico, pero pues bueno, California es único porque, pues como se le llama, pues es el Golden State, ¿verdad? Produce por sí mismo, este estado produce mucho más dinero que muchos países en lo individual, ¿no? Sobre todo países pequeños. Pero bueno, es un estado interesante que se puede analizar cómo está organizado legalmente, jurisdiccionalmente, e incluso les puedo hablar. Por ejemplo, les adelanto, cuando aquí en California alguien está presentando una solicitud de divorcio, tiene que pagar la honrosa cantidad de alrededor de $500. Entonces, esos $500 los tiene que pagar tanto el demandante como el demandado. Y si se le solicitan audiencias de urgencia, eh, para desahogo de temas excepcionales, pues generalmente estas audiencias cuestan alrededor de $80. También cuando se llega a juicio, por ejemplo, en casos civiles y se solicita un juicio compuesto por jurado, pues también se tiene que hacer un pago. Y si es un juicio exclusivamente del juez, tiene un costo diferente. Entonces, es un sistema bastante interesante que me va a gustar mucho poder explicárselos aquí por este medio. Muchísimas gracias, doctor Escuanto. No, gracias, doctor. Fíjese que es muy interesante. Creo que tiene sus pros y sus contras el sistema de pagos, porque también, por ejemplo, en México, todo casi llega a amparo y sale carísimo para el gobierno hacerlo y carísimo a los particulares que Sí, tienen que trasladarse o tienen que contratar abogados y al final de cuentas con pocos resultados muchas veces
en cuestiones de mínima cuantía. Digo, tiene sus pros y contras. Por otra parte, fíjese que es que la otra ocasión yo estaba leyendo precisamente antes de este programa, en la página de la Casa Blanca, sobre Ujú. lo que comentaba usted, sobre los jueces federales, que solo pueden ser removidos de su cargo por medio de un proceso de destitución en la Cámara de Representantes y un fallo Ex- condenatorio en el Senado. Bueno, y ahí menciona exactamente. algo bien importante, ahorita, si mal no recuerdo, que no se toma muchas veces en consideración en otros países, que se debe de proteger a los jueces de los deseos pasajeros del público y que Ujú. para que les permita aplicar las leyes desde una perspectiva única de justicia y no por preocupaciones electorales o políticas. Creo que ese sentido, ese espíritu de la Constitución de los Estados Unidos de América, me parece que es su artículo tercero, Así es. creo que es algo fabuloso y debe de tomarse ese espíritu, pues, por ejemplo, aquí en México, que de por sí Sí. en México, pues, nuestra Constitución, ya lo hemos dicho, es parecida a la de los Estados Unidos de América, el sistema es parecido, pero ese espíritu es importante, ajeno a cuestiones políticas, ajenos a cuestiones electorales, y no simplemente que estén a la voluntad, pues, de los ciudadanos o del público en general, porque, pues, ahí se puede variar sus resoluciones, puede corromperse la justicia, con el Es la ánimo, pues, de independencia, permanecer, la independencia, claro. exactamente. Independencia judicial, esa es la base y no nada más en Estados Unidos, porque obviamente también hay que decirlo, no es un sistema perfecto, es un sistema perfectible, como todos Sí. los sistemas jurisdiccionales en todo el mundo, pero la independencia judicial es extremadamente necesaria en todo país y principalmente porque es la base de la real democracia. Ya lo decían Montesquieu desde el siglo XVIII y no pueden estar equivocados nuestros grandes, ilustres pensadores de la humanidad. La base de todo sistema es la división de los poderes. No puede recaer, no deben de recaer dos poderes en una misma persona ni siquiera simuladamente, o sea, eso está estrictamente prohibido. Si no, no tenemos democracia, tenemos una caricatura de democracia. Y entonces, ¿qué tipo de justicia? Porque reconozcamos que el acceso a la justicia es un derecho humano. Y la justicia tardía no es justicia. Entonces, ¿qué esperamos como ciudadanos si, primero que nada, estamos accediendo a asuntos que son de verdadera relevancia en nuestro país cuando votamos por ciertos caprichos políticos, ¿no? Entonces, acceso a la justicia, ¿quién nos la puede verdaderamente y quién ha estado a cargo de esto en los últimos años en nuestro querido México? Ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sus aciertos y sus desaciertos, porque no es perfecta como ningún otro sistema, pero la sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia en casos de amparo, por ejemplo, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, esas sentencias son el elemento que dan fortaleza y que representan justamente ese acceso a la justicia. Es cuanto, doctor. Pues se lo agradezco muchísimo, doctora, y nos vemos en la próxima semana. Ya adelantó Claro, usted de qué va a tratar y así lo haremos, claro que sí, si no tiene doctor. inconveniente. Saludos, suscríbanse y pues denle ahí like y nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego.